Ahí está. Y listo. Bueno, miren, todo el flujo del desarrollo web, antes de meterme a toda la parte de hacer código y cómo funciona, pues empieza siempre por una necesidad de esta persona, que es Pizza aquí, está muy feliz. Quiere entrar a Twitch en su computadora. Normalmente siempre tenemos un dispositivo de entrada, que es una computadora, un teléfono, una tablet, lo que usen para navegar, y lo hacemos mediante un programita llamado navegador. Esto lo hacemos ya prácticamente día a día, sin tenernos que meter a preguntarnos por qué funciona esto. Esto ya es como que algo demasiado común. Pero hay una serie de cosas y pasos que pasan por detrás, que también hacen los desarrolladores para que toda esta parte funcione. Hay quienes desarrollan Google Chrome, no nos vamos a meter en eso porque es un desastre. Todo lo que tenga que ver con navegadores, sea que sea Google Chrome, sea Internet Explorer, que bueno, ya es Edge, Mozilla, el que ocupen. Lo mismo, todos funcionan con la misma tecnología por detrás. Es como si este navegador fuera un propio sistema operativo dentro de un programa. Esto viene de mucha historia del pasado, de cómo se formaron los navegadores. Pero tenemos que entender que el navegador es un programa para ver todo lo que tiene que ver con web. Y hay ciertos mecanismos y ciertos archivos que solo funcionan con un navegador. Entonces supongamos que quiere entrar a Twitch y quiere ver el stream de esta hermosa personita llamada Gabito. Estoy bien dibujado. Por cierto, vamos a tener mucha imaginación con los dibujos. Yo no dibujo bien. Entonces, bueno, quiere entrar a Twitch. Pero para entrar a Twitch hay una serie de cosas que tiene que hacer. Ahorita ya lo puse muy directo, la página ya cargó, todo está muy bien. Pero hay que entender cómo funciona por dentro una computadora antes de esto. ¿Por qué? Para que todo esto se vea así, hay que darle ciertas instrucciones a la computadora. Oigan, ese color se ve bien, por cierto. Lo pongo más clarito porque no, creo que no se ve, no se guacha. Ahí está, listo. Hay que darle ciertas instrucciones a la computadora. Y estas van a empezar siempre, y la computadora solo lee, en teoría, y como era primitivamente, ceros y unos. Seguramente ustedes lo han visto como lenguaje binario. Y eso no es más que en la medida en que bueno, cómo el procesador, con un componente de la computadora, mide el paso de electricidad. Puede medir, ¿sabes qué? Está pasando muy poquita electricidad o si está pasando una gran cantidad de electricidad. Eso es en teoría. Entonces podríamos representar estos ceros y unos como paso de electricidad. ¿Sabes qué? Un foquito apagado, un foquito prendido. Esto es lo que la computadora reconoce. Así se leen las instrucciones en computadora. Este es el lenguaje que entiende la computadora. Hay una cosa aparte que se llama lenguaje máquina, que es un poquito más complejo. Lenguaje máquina. Pero que esto entiende la computadora. La computadora no entiende muchas cosas de las que hacemos nosotros como humanos, pero sí entiende esto. Entonces, les digo, viene aquí el flujo de electricidad. Nosotros ingresamos electricidad a la computadora a través de diversos dispositivos. Llega un procesador, que antiguamente los procesadores cuando se hicieron y cuando eran demasiado antiguos, pues bueno, tenían que decidir cuántos flujos de electricidad iban a medir. Y por convención, por estándar, se decidió que fueran 8 entradas, 8 patitas que le pusieron, por así decirlo, son transistores. Entonces cada una de estas patitas, por así decirlo, recibía electricidad. Entonces, y todas al mismo tiempo, hay que decirlo. Entonces, llegaba electricidad, no llegaba, no llegaba, sí llegaba, y eso lo representaron con unos y ceros. Esto pasa al mismo tiempo, llega electricidad, la computadora recibe la señal, el procesador ve qué onda con la señal y esto lo transforma. Cada una de estos unos y ceros es un bit. Un bit es la unidad mínima de cómo medimos internet, cómo medimos la información en internet, que es prácticamente pasó electricidad o no pasó electricidad. El conjunto de estas 8 señales, o sea, 8 bits, nos hace un byte. Y eso lo han visto ya seguramente en sus archivos, en cómo se mide la información, en cuánto internet tienen, pero nada más que no lo mides en bytes, sino lo mides en kilobyte, en megabyte, en terabyte. Esto lo hemos visto en almacenamiento también, y esa es la unidad como siempre vamos a medir la información. Un byte es el conjunto de estos 8 bits. En convención, hace mucho tiempo se hizo una nomenclatura. Ah, chihuahuas. Denme un segundín para apagar esta cosa. Se hizo una nomenclatura, que es decir, no es que este sea la A, pero aquí lo puse como ejemplo, pero decir el 100101001 es la letra A. Y entonces hizo una convención para que todas las señales que recibiera así la computadora, bajo un cierto criterio de números, de unos y ceros, fuera un carácter.
Y así se representa Internet. Pero eso no se los explico por cosas. Hay que saber cómo se forman estas cosas. Esto ya no lo vamos a volver a ver. Pero hay que entender que la computadora entiende estas cosas. Entiende bytes y bits. Pero nosotros como personas no entendemos bytes y bits. Sería un poquito complicado escribir código así. Que igual y podríamos. No sé si hay un lenguaje así. Pero no lo hacemos así. Nosotros nos inventamos unas cosas llamadas lenguajes de programación para darle instrucciones a la computadora. Llegamos por acá, de nuevo. Queremos ver una página así. Ahorita nos vamos a meter totalmente en web, que es lo que ahorita he estado estudiando durante este año. Y vamos a recibir 3 tipos de archivos, bajo 3 tipos de lenguajes. Eso para que la computadora la pueda interpretar. Si se han metido un poquito en el mundo del desarrollo web, tenemos 3: HTML, CSS y mi amado y querido odiado JavaScript. HTML y CSS no son lenguajes de programación tal cual, son lenguajes de computadora, bueno, lenguajes para comunicarnos con la computadora, pero no son lenguajes de programación. Estos dos lenguajes, uno nos sirve para darle estructura a la página o a la plataforma, y el otro nos sirve para darle estilos, que se vea bonito. JavaScript sí es un lenguaje de programación. JavaScript es el lenguaje con el que nosotros les damos efectivamente todas las instrucciones a la computadora para darle lo que es una interactividad. Y nosotros vamos a ver algo así. Digo, no les voy a meter en código, pero el cómo más o menos funciona HTML, CSS y JavaScript. Este sería un archivo HTML. Funciona mediante 2 cosas: etiquetas y contenidos. Las etiquetas le vas a decir, esto quiero que sean unas letras grandotas, que prácticamente significa esto. No significa exactamente esto, pero es como se ve en el navegador. Letras grandotas, tienes una etiqueta de inicio, una etiqueta de cierre y le pones un contenido en medio. Esa etiqueta es un párrafo, le pones otra etiqueta de cierre y le pones un contenido. Y esto se va a ver más o menos así. Cuando lo pongas en un navegador, en una computadora, se va a ver título y párrafo, en texto plano. De hecho, les descargué una imagen bien bonita de cómo se ve una página HTML nada más. Así. Y así podrías hacer una página. Se ven horribles. Esto es un H1 y este es un párrafo. Un H2 y este es un párrafo. Un H3 y este es un párrafo. Una cosa espantosa. La web era así antiguamente, pero la gente empezó a ver que había otras necesidades para representar una plataforma. Y se crearon CSS. CSS ya nos va a permitir que esta información, yo no voy a meter en cómo es la sintaxis y cómo se escribe el código porque es un poquito más complejo, pero podemos hacer que se vea bonito. Y en lugar de que sea solamente texto plano, podemos hacer que se vea en un cuadrito y se vea rosita, y luego que esta información se vea en otro cuadrito y se vea moradito. Todo esto se programa. Ya no tendríamos una página como la vimos hace un momento, sino vamos a tener una página pues ya mejor armada. Algo así. Todo esto, que se vea azulito y que esté acomodado y que las cosas se vean de un lado o del otro, es CSS. Y nosotros podemos crear páginas nada más con estos 2 lenguajes. HTML y CSS hacen unas páginas que se llaman estáticas. Que el contenido nunca va a cambiar. Es como por ejemplo si hiciéramos un blog. Yo pusiera ahí mis posts, pero no hubiera nada más, solo podríamos ver el contenido de los blogs. Eso se puede hacer perfectamente con estas 2 tecnologías. De hecho, en desarrollo web es lo primero que te enseñan siempre. Y siempre lo van a pedir. O sea, no hay forma de hacer web si no sabes HTML y CSS. Pero eso es lo que siempre te van a pedir. Siempre lo que te van a enseñar primero porque es lo más fácil, lo más básico. HTML es muy fácil. CSS tiene un poquito más de complejidad, pero realmente no es tan complejo como un lenguaje de programación. Entonces esta pues no es programa. No. Aquí no programas. En cambio, ya si le añadimos el JavaScript, que es el lenguaje de programación, ya no nos vamos a fijar en cómo se ve, ni en cuál es el contenido, sino lo que vamos a hacer es crear interactividad. JavaScript se mide bajo eventos. ¿Y qué es un evento? Puede ser un clic, puede ser que escribiste en el teclado, puede ser que pusiste el cursor encima de uno de estos elementos. Pero en teoría, cuando un evento que conocemos que es darle clic, haga algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Esto lo define el programador. Se puede hacer que el elemento desaparezca como si lo cerrara, puede ser que se abra un nuevo elemento, puede ser que cambie el contenido, puede ser que pase una forma de pago, que llegue un formulario. Esto lo decides con JavaScript. Es una cosa maravillosa y es las páginas que, pues prácticamente cualquier página que te metas ya tiene JavaScript incluido. Esto se hace bajo esta triada. Normalmente la página web siempre está construida bajo estas 3, y esto es porque el navegador en su estándar
va a leer siempre estos tres lenguajes. Es algo que se hizo hace mucho, hubo una guerra de navegadores con la que va a abrir un programa, perdón, con la que se estuvieron peleando bastante tiempo de cuál es el lenguaje, cómo se va a leer, qué vamos a hacer, y entonces cada navegador tenía su estándar hasta que ya acabó y todos los navegadores tomaron un motor único, dijeron vamos a leer estos tres tipos de archivo y todos los vamos a leer igual, sin importar el tipo de navegador. Eso cuando cambiamos, aunque sea diferente sistema operativo, que sea iOS, sea Windows, sea Linux, sea en un teléfono, puedes meterte a un navegador y la misma página que está construida en un lado puedes leerla en otro. Eso es porque existe este estándar. Esto siempre va a ser en la web.